Espectáculo Político. Presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima. Un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Bueno, pues ya estamos en una emisión más de su programa Despierta Colima. En esta ocasión me acompaña un buen amigo, Crispín Guerra, un personaje conocido dentro del ámbito político, pero también dentro del ámbito, te tocó en alguna ocasión estar al frente de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, que es algo que vamos a platicar, y pues agradecerles el espacio, el tiempo para realizar esta charla y esta plática aquí en este espacio de Despierta Colima. Crispín, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa que vas a vivir dentro del ámbito político? Bien, Pedro, un gusto agradecerte la invitación y un gusto compartir aquí contigo y con todo tu público lo poquito que pueda yo compartirles. Contento, primero que nada, agradecido con Dios, con la vida, con el partido por darme la oportunidad, y pues ahí vamos nuevamente ahí al Congreso del Estado con una gran responsabilidad, que es la representación de los ciudadanos en pues lo que viene siendo pues ahora sí que la Cámara donde se toman las decisiones. Y hoy en día pues que ha habido muchos cambios en el contexto político, pues de alguna manera la representación que nos va a tocar en este momento es, yo creo que más importante aún. Pero a ver, Crispín, para más o menos tener el contexto, tú eres una persona que ha participado en el Partido Acción Nacional, ya fuiste diputado local, fuiste electo por el Distrito 3. Correcto. ¿En qué año? En el 2015. En el 2015. A ver, platícame esa experiencia del 2015. ¿Cómo fue haber sido llegar a una diputación en el 2015? Pues es una experiencia, muy bonita. Primero que nada, yo siempre he dicho, soy más empresario que político. Toda mi vida, aparte de la época estudiantil, pues siempre nos dedicamos al tema empresarial en distintas áreas, pero trabajamos bastante en el área de espectáculos, de todo lo que tiene que ver ahí con música, y bueno, eso me hizo conocer a muchas personas, generar empleos y muchas cosas que me ha tenido en mucho contacto con la gente. Cuando se me da la oportunidad, me invitan a ser candidato, y bueno, particularmente en el 2015 pues me dio mucho gusto la experiencia de seguir. Pero ¿cómo es que te invitan? A ver, ¿cómo fue esa vez? ¿A quién se le ocurrió decir, a ver, Crispín, ven, te vas a ser candidato? ¿O tú andabas con la cosquilla? No, bueno, me voy a regresar 3 años o 4 antes. Ahora en el 2012, 2011, bueno, desde el 2006 me invitaron a participar en la administración pública. Okay. Entonces estuve participando con Felipe Cruz, la segunda vez que fue presidente municipal en Villa de Álvarez, y yo estuve ahí en el área de fomento económico. Okay. Como jefe de departamento. En el 2009, Brenda Gutiérrez fue presidenta municipal ahí por el PAN también, y bueno, ella me invita a participar en su equipo y me nombra director de planeación. Okay. Llevaba yo 1 año en el cargo cuando hacen unos pequeños cambios en el patronato de la feria, y bueno, entonces me pide que si le entro. De hecho estaba ahí antes que tú Petronilo, ¿no? Sí. Era Petronilo Vázquez. Es correcto. Quien hace unos días era el presidente del el administrador del Instituto de la Feria. De la feria de aquí del estado de Colima. Entonces tú fuiste y dijiste, sácate Petro, ahora voy yo. Bueno, más bien. O él se salió, ¿verdad? Yo como platiqué, él lo iban a cambiar por razones que yo no tengo nada que ver. A mí simplemente me pidieron, oye, pues ayúdanos, éntrale para sacar el trabajo adelante, y bueno, con todo gusto le entramos. Fue algo medio complicado porque
Mi nombramiento se da un mes antes de la feria, entonces pues a paso redoblado ahí tuvimos que hacer mucho trabajo, jornadas muy largas para sacar la feria de ese año, y me tocó entonces estar 2 años en la feria. Estando ahí ya al frente de la administración de los festejos charrotaurinos, pues despertaron más reflectores, y entonces mi amiga y hoy diputada federal Julia Jiménez, ella era presidenta del Comité Municipal del PAN en Colima. Sí, ok, sí, cierto. Y entonces, que es ahorita diputada federal. Diputada federal actualmente. Y entonces ella platica conmigo y me dice, oye, pues me gustaría que tú seas candidato a diputado por el 3er distrito. Y ya me dice, pues es un distrito que el PAN nunca lo ha ganado. Sí. Dice, es un distrito que no ha sido la fortaleza del PAN. Dice, hay mucho trabajo que hacer, pero tú eres gente de trabajo, y cómo ves, y bueno, pues digo, igual reconozco que soy gente de trabajo, nunca había sido candidato, entonces pues como que te lampareaste, ¿no? Dije, vale, pues sí, está chido, ¿no? Y bueno, le dije, hay que platicar, vamos viendo quiénes van a ser los demás candidatos, y si todos están de acuerdo, pues órale, porque se trata de poder hacer equipo. En esa ocasión, Pedro Peralta fue el candidato a la presidencia municipal de Colima. Okay. Los candidatos a las diputaciones en el municipio de Colima fue Héctor Insúa por el distrito 1, Gladys de la Rosa, ella iba por el distrito 2, Gladys, y bueno, voy yo al distrito 3. En esa ocasión... ¿Qué expectativas había en ese entonces para ti? ¿Contra quién competiste? ¿Contra...? Óscar Valdovinos iba por el PRI, y de hecho él fue el que salió con más votos. Eso fue, insisto, en el 2012. Okay. Pues le estuvimos trabajando, recorrimos todas las colonias. Para mí fue algo muy bonito de que no había una sola colonia a la que yo fuera donde no había alguien que me conociera o que yo lo conocía, y estoy hablando antes de la campaña, porque hicimos todo un trabajo previo. Ya se vino la campaña y pues ya traíamos un poquito más de avance y todo, y logramos en ese entonces una votación de 10,800 votos. Estamos hablando que más o menos fue el 10% de los votos que obtuvo el candidato a gobernador de esa época, ¿no? Digo, nosotros estuvimos junto con la campaña presidencial, no hubo elección de gobernador, pero más o menos eran los votos con los que ganaba un gobernador. Y bueno, hasta la fecha, más o menos, estamos hablando en votos, 10,800, digo, para ser uno de 16 distritos, digo, pues era muy buenos números. Sin embargo... Pero un escenario muy complicado sí, entonces, ¿verdad? Sí, venía la ola Peña Nieto, y entonces todo eso, pues en Colima ganó en ese entonces Federico Rangel, ¿verdad? Así es, Federico favoreció, digo, bastante en ese entonces al PRI, y bueno, así pasó. Pero no te rajaste, le entraste a los... Sí, digo, le topamos y todo eso, y ese fue el resultado. Ya de ahí, todos insistían en que en el partido, todos, la que sigue otra vez, la que sigue es la buena, la que sigue es la buena. Yo dije, no, ya viví la experiencia y ahora le vamos dándole chance a alguien más. Pero yo seguí trabajando, por un lado, digo, estuvimos esos siguientes 3 años fuera del ámbito gubernamental, estuvimos ya en la iniciativa privada, apretándole a mis negocios y todo. Se vienen los preparativos para el 2015 y vas tú, y yo, no, espérenme, vamos buscando a alguien más. Y bueno, en fin, primero habíamos acordado que yo iba a ir en la planilla con Héctor. Con Héctor Insúa. Con Héctor Insúa, todavía me tocó participar en el proceso interno como un integrante de la planilla. Y de último momento Jorge pues era el candidato a la gobernatura en el 2015, y Jorge dice, oye, ¿sabes qué? Jorge junto con Héctor estuvimos platicando y decían, oye, ¿sabes qué? Pues te va a tocar bailar con la más fea, te decían, traemos complicado el distrito 3,
y pues creemos que ocupamos ahí que tú seas el candidato. Oigan, pues ya habíamos platicado que no, yo voy, mira, por esto, por lo otro. Entonces, les dije, bueno, les dije, yo no trabajé para ser el candidato a diputado, pero encuéstenme, vamos midiendo, se hace una encuesta y... Si el pueblo lo pide, pues bueno, ¿verdad? Como normalmente dicen muchos políticos, si el pueblo lo pide... No, más que nada, 3 años antes yo había trabajado 8 meses, entonces, para poder ser el candidato, y entonces había recorrido todas las colonias. Y en estos 3 años yo me había concentrado más en un trabajo empresarial y no había hecho un recorrido solamente con aquellos liderazgos que 3 años antes me habían ayudado. Sí les había hecho visitas una vez por año, de camaradería, nada más, pero no en un trabajo electoral, vaya. Sí. Pero bueno, los tiempos se vinieron y me hacen la medición y salgo bien. Dije, basta. Entonces ya dije, bueno, pues no tengo excusa, ¿no? Le dije, vámonos, órale, y ahí vamos, y hablé con la familia y les dije, hay que toparle. Y entonces ahí vamos, convencidos con todo, a trabajar con todo. Tuvimos una muy buena aceptación. Para entonces nada más había habido un trámite de redistritación, entonces sí. Ya el distrito lo habían hecho más pequeño en el municipio de Colima, pero habían agarrado Ixtlahuacán, le agregaron Ixtlahuacán. Entonces bueno, dije, ok, Ixtlahuacán me va a costar un poquito más de trabajo, pero le topamos, hicimos el trabajo todo, y bueno, los números en Colima fueron muy buenos. Yo en Colima salí adelante con 1,600 votos. En Ixtlahuacán pierdo por 1,000 votos. Y entonces, ahí fue la diferencia. Finalmente esos 600 fue de todo la ventaja. Traía colchón bastante para... ¿Y a quién le ganaste esa vez? También el tema interesante, me tocó ganarle a la señora Almadelia, esposa de Mario Eliano, que era el gobernador que iba a salir. Que era el gobernador en turno. Entonces sí, de repente hubo experiencias ahí medias chistosas. A ver, platícame una que se pueda platicar. Llegué a una tienda de músicos ahí, a un asunto, y me platican ahí, nos ven y pues amigos y todo. Y bueno, pues en plena campaña, y ya dicen, no, pues qué bueno que traes seguridad, nos da gusto que te cuides y todo. Yo, ¿cuál seguridad? Me vienen siguiendo, mendigo. No, entonces... Esa fue una. Otra, en mi domicilio, en ese entonces, si no mal recuerdo, estaba viviendo en una casa que tengo en Villa de Álvarez, y teníamos negocio ahí, y pero la cochera estaba ocupada, entonces el carro lo estacionamos afuera. A veces suceden vagancias, y digo días fuertes, días de elección. De la elección, el día de... Así es, el día de... Entonces, que ponchan llantas, que ponen candados. Algo me han platicado. Algo me han platicado en las internas del PAN, ¿verdad? Y entonces yo dije, y si me friegan las llantas, saqué cuenta, dije, no, me sale más barato irme a un hotel. Okay. Y entonces, para práctico, porque pues tampoco quería estar en la casa de mis papás, porque pues es también noches de no dormir, pues es nomás un ratito. Sí. Y todo, ¿no? Entonces, se quedaron personas, una persona se quedó ahí, y yo me fui a dormir, y se me habló en la madrugada que se había metido alguien. Inga su madre. Yo rápido, pues, hablé, mandé gente a checar, no encontraron a nadie. Yo no supe si fue cierto, fue susto nomás de esta persona, pero él en la madrugada me juró y perjuró que alguien había entrado ahí. Entonces, hijo de la... fueron de las cosas así medias raras de esa elección, ¿no? Finalmente, pues se vino la jornada y todo salió bastante bien, salimos favorecidos ahí, y bueno, ahí vamos ahí a la experiencia
al Congreso. A ver, Crispín, y esa experiencia de ese Congreso, para hacer el contexto, pues era un Congreso que de alguna manera por primera vez tenía mayoría la oposición, ¿verdad? Es correcto. Porque a veces hacen referencia a lo que ha acontecido últimamente con el caso de Morena, pero no. Históricamente fue el PAN el primer partido que logró obtener una gran mayoría en el Congreso local. En ese entonces a ti te tocó participar en ese Congreso. ¿Cómo fue tu experiencia en ese Congreso? Y digo, te estrenabas como diputado, ¿no? Sí, mira, éramos de los 25 diputados que conforman el Congreso, éramos 13 los del PAN, entonces de entrada traíamos una mayoría simple, no más al llegón. Sí, era mi primera experiencia como legislador. Sin embargo, bueno, yo aparte del ámbito empresarial estudié la carrera de Derecho, entonces pues le traemos ahí conocimientos legales, conocimientos en temas de creación de leyes y todo, entonces pues no íbamos verdes en ese sentido. Sin embargo, bueno, la política a veces es algo muy distinto al tema realmente jurídico. Pues mira, recordemos que en ese año la gobernatura la perdimos por 500 votos. Entonces fue una cosa muy cerrada, yo creo que lo más cerrado que ha habido en elecciones. Sí. Y llegamos con una mayoría, y habiendo perdido la gobernatura por 500 votos, bueno, pues sí nos sentíamos una oposición dura, pero sí había algunos compañeros que todavía traían ese resentimiento y a veces el no aceptar pues, que perdiste la elección y finalmente se pierde o se gana con un voto. Esa es la realidad y la democracia así es. Y como quiera que sea el resultado no nos había favorecido. Sí, con esa incertidumbre, si hubo trampa, no hubo trampa. Y en el primer mes, bueno, de por sí al llegón, nos encontramos al llegón, algo que parece ser que nos vamos a encontrar ahora otra vez. Pues que te quieren cambiar la ley orgánica del poder del Congreso, o sea, un día antes o 2 días antes. Aquella vez la cambiaron 2 días antes. ¿A poco? A que llegáramos nosotros, para que no pudiéramos nosotros controlar. Tener el control del Congreso. Entonces ahí le hicieron unos acomodos que hicimos llegando, pues nosotros pues la regresamos a como estaba. Y ahí duramos casi un mes en el jaloneo político, hasta que nos pudimos poner de acuerdo para poder transitar, pero tardamos casi todo el mes en poder sentar bien la Comisión de Gobierno Interno y las comisiones. No nos repartíamos ni las oficinas siquiera porque estaban todavía esos jaloneos, y fue de todo un mes. Y ya de ahí también se vino, si no mal recuerdo, se viene uno de las primeras actividades que hay en ese entonces era por las fechas de los informes, del informe del gobernador, se venía el desglose de la glosa del informe, entonces citar secretarios y bueno, pues todo ahí a estar cuestionando pues un gobierno que ya venía pues bastante cuestionado. Y justo fue cuando en un acto ahí cuestionando al secretario de Desarrollo Social, si no mal recuerdo, Roberto Salazar, fue cuando se viene ahí bajo protesta de decir verdad, la declaración famosa. La declaración famosa que terminó en la anulación de la gobernatura, de la elección de gobernador del 2015. Que esa declaración fue la que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decir que se repita la elección a gobernador. Si bien es cierto que ya tenían ellos evidencias y conocían la historia y tenían una grabación de este señor, pero no podían asegurar que era él.
pero justo en el Congreso ahí él confesó que sí, que era él y que lo habían grabado. Entonces, bueno, esa fue la prueba que finalmente jurídicamente hizo que se anulara la elección. Y entonces digo, otra experiencia, porque nos tocó entonces ahí la discusión de un gobernador interino, una nueva elección y vámonos otra vez con todo eso. Y en esa ocasión, cuando se saca esa declaración, ¿quién preguntó, fuiste tú o fue Julia? Fue Julia. Mira, Julia, la diputada Julia, diputado Riul y tu servidor somos amigos y hemos hecho equipo de muchos años. Entonces, cuando llegamos de entrada, nosotros tres veníamos trabajando juntos. Traíamos un jurídico que nos estaba apoyando y esos cuestionamientos los estuvimos trabajando juntos. Escogimos ahí, es más, si no escogimos, hubo algunos secretarios que fueron los que nos dejaron, porque varios, déjame entonces, al que nos dejen, y pues curiosamente ese fue el que le tocó a Julia. Y fue Julia la que hizo ese cuestionamiento, esos cuestionamientos que nos llevó al Estado a otro proceso electoral y a esa situación complicada dentro del Congreso. Se continuó. Sí, y ya bueno, finalmente se viene la elección extraordinaria, vuelve a ganar el PRI, en este caso gana Nacho, pero ya con una diferencia mucho más marcada. Y bueno, pues ahí ya no había mucho que decir, ¿no? Ya había que reconocer el triunfo y vámonos, ¿no? Se tiene que trabajar, hay que transitar con lo que sigue y bueno, pues seguimos ahí ya, ahora sí ya instalados y trabajando. Ahí de los detalles, volvemos a lo que decía hace rato, hay de repente algunas personas que no entienden que la democracia así es, se gana, se pierde y bueno, dale vuelta a la página y lo que sigue. Y entonces de repente pues hay quienes a veces quieren traer pues como un revanchismo y me las van a pagar y vamos viendo a ver cómo. Y entonces pues yo creo que eso fue haciendo ciertas fricciones que terminaron con que perdiéramos algunos diputados. De los 13 nos renuncian al grupo parlamentario 3. Así es, entonces, que fue Nicolás Contreras, fue Javier Ceballos y Luis Huichín, nuestro amigo Huichín de Manzanillo. De Manzanillo, fueron los 3 y ya nos quedamos 10, entonces como la canción de los perritos, ¿no? y ya pues desde ahí ya cambió todo. Perdimos la famosa y tan presumida y anhelada mayoría de la oposición y bueno, pues ya ahí todas las cuestiones ahí ya cambiaron. Y en ese cambio que se dio, Crispín, pues la dinámica del Congreso totalmente cambió. El PAN deja de tener la mayoría, el control del Congreso y de alguna u otra manera ustedes como diputados terminan bajo la inercia o qué posición o qué condición terminan ustedes jugando, terminaste tú jugando en un Congreso en esas condiciones. Bueno, o qué experiencia adquiriste en esa circunstancia, porque ya no tenían el control de la Cámara. Bueno, hubo dos cosas, hay dos cosas ahí importantes. Bueno, para empezar, yo no estaba participando directamente en los temas administrativos. Entonces, conmigo lo único que pasó fue pues, que me cambiaron de comisiones. Entonces, hubo cambio de comisiones, pero de todos modos, todos los diputados presidíamos comisiones, entonces todos teníamos trabajo que hacer. Hubo quienes a lo mejor pues poquito molestos porque le quitaron la comisión que tenía, otros pues tan sencillo, pues ahora me toca esto, pues digo, yo me enfoco. Finalmente el hecho de presidir una comisión te da la responsabilidad de resolver los asuntos que tengan que ver con esa comisión. Sin embargo, no estás limitado a presentar iniciativas exclusivamente de esa comisión. Tú puedes presentar iniciativas en todos los sentidos. Entonces, bueno, para empezar, pues digo, yo no estaba tan involucrado en el tema administrativo del Congreso, por lo tanto, pues a mí no pasó a afectarme en ese sentido. Yo en ese entonces, yo ya traía unos programas
en la calle. Entonces pues yo seguí trabajando en la calle, no me encajoné tanto en ese problema, y más porque en realidad, digo, los pleitos pues no eran, en lo personal, pues no eran conmigo, Sí, ¿no? claro. Se vino en ese entonces más o menos se viene también los cambios de la dirigencia estatal, y bueno, ahí otra vez tuvimos algunas diferencias ahí entre algunos compañeros. Lo normal, se calienta uno, se emociona ahí, ¿no?, con la parte partidista, y bueno, ahí nosotros estábamos apoyando a Julia para que ella fuera la presidenta del comité estatal. Los demás compañeros estuvieron apoyando a Enrique Michel, y aunque nosotros no teníamos nada personal en contra de Enrique Michel, nosotros lo que decíamos era que era ya necesario un cambio de generación, sí, en las dirigencias, y ir dándole espacio pues ya a otros, ¿no?, a otros cuadros, que es muy importante en el partido. Eso era lo que nosotros discutíamos, era lo que defendíamos, y bueno, pues de ahí nos fuimos a un proceso interno que fue un proceso bastante desgastante. Que de hecho se fue hasta tribunales, ¿no? Sí, llegamos a tribunales y finalmente se le reconoció el triunfo a Julia. Cuando se le reconoce ya el triunfo a Julia, ella ya toma posesión, protesta ya como presidenta del comité estatal, me nombra coordinador de la fracción, y bueno, entonces ahí también se viene otra experiencia mía como diputado y ahora como coordinador. Platícanos esa parte, Crispín, porque a veces se escucha en el argot político y dicen, oye, es que él es diputado, sí, pero él es el coordinador. ¿Qué es eso de coordinador? ¿Eso te da qué estatus mayor o qué condiciones te da distintas a tus compañeros? Mira, yo les digo siempre, cada cosa que suena más bonito, lo único que trae primero es más responsabilidad, ¿no? O más problemas. Esa es la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, el ser coordinador, lo primero que representa, pues es más trabajo y más responsabilidad, porque de alguna manera, pues uno es el responsable de mantener el grupo unido, fortalecido, y lo más importante, digo, en el Congreso, pues es votando igual, votando igual, que es lo más complicado. Recordemos que los grupos son pues para llegar a acuerdos, y se supone que como partido pues todos pensamos más o menos igual. Sí. Sin embargo, cada diputado tiene su libertad y no lo pueden obligar a que piense igual que el compañero. Entonces aquí hay que trabajar mucho el tema de los consensos, de tomar en cuenta, y bueno, pues ese fue uno de los trabajos más grandes que tuve, porque éramos 10. Sí, y es que ahorita que comentas eso, Cristian, me viene a la mente el hecho de que normalmente en el grosor de la población dice, es que el diputado deja de representar a la gente y representa más al partido político, ¿no? Pero luego si el diputado vota en contra del partido político, pues entonces termina diciendo el partido político que es un traidor, o que ya se vendió, o que está en otro lado, y entonces ya deja de representar al partido político, pero eso tampoco significa que represente a la gente. Entonces, ¿cómo encontrarías un equilibrio en esas cosas? ¿Cómo decir, oye, está bien, Crispín, que hayas votado esto, pero el partido no le parece bien, pero a la población tal vez sí le conviene, pero el partido dice no, porque en un tema de carácter político no se puede hacer? ¿Cómo encuentras ese equilibrio, o cómo lo buscarías, o en qué condiciones lo has tratado de sobrellevar? Mira, los principios del partido, nuestras doctrinas, lo primero que nos enseñan es que lo más importante es la sociedad. Lo más importante es la comunidad, la sociedad, la población, es lo importante. Y si la discordia está entre quedar bien con una dirigencia
con alguien del partido o con la sociedad, siempre que sea en beneficio de la sociedad, es una justificación que no de tu actuar, y no puede haber una sanción por parte del partido. pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo medirías? O sea, pues es que a ver, te voy a poner un ejemplo, a ver, y dame tu opinión. Vamos a suponer que estás te toca en este momento que vas a ser otra vez diputado y te dicen, ve las condiciones, digo, ya nos dijo la gobernadora electa que el estado está de la fregada, que hay 8,000 millones de deuda, y entonces vamos a suponer que diga la gobernadora, vamos sacando un crédito para refinanciar la deuda, ¿no? ¿Cómo le hace un diputado para decirle a la sociedad que está bien crear una deuda para tapar un hoyo, para tapar otro, abrir un hoyo para tapar otro? ¿Cómo convencerlo cuando a veces son decisiones difíciles que deben de tomar ustedes los diputados? Porque al final de cuentas terminan siendo un ejercicio de poder, y al ejercer un poder pues no siempre van a quedar bien con todos, ¿no? ¿Cómo le haces? A ver, o sea, o te vas a tu casa, duermes con la almohada pensando, o a quién le pides permiso para tomar esa decisión. Mira, todo depende del tema, ¿no? A mí en lo personal me tocó organizar diferentes reuniones con distintos sectores de la sociedad dependiendo los temas que había que tratar. Ahorita el punto que tú acabas de decir, el ejemplo, digo, es un ejemplo que vivimos, a mí me tocó una situación así. Autorizar un crédito Que fue refinanciamiento. Y el refinanciamiento, a ver, si bien es cierto que no toda la gente lo entiende, pues el problema es, muchas veces hay un gran porcentaje de la sociedad que no sabe cuál es el trabajo del diputado. Entonces, en tus primeras reuniones o con la visita a medios, pues es explicar un poquito tu trabajo real. Y segunda, es tratar de explicar el tema, pero con palabras muy sencillas. Y lo otro, y ver costo-beneficio. En el caso de lo que nos tocó en ese entonces, pues era un crédito. Digo, esto era la cantidad que se debía. Ajá. Y se iba a solicitar exactamente lo mismo, para los mismos plazos. En este caso era para los mismos plazos. Ajá. Nada más que se iba a buscar en otra institución financiera. Para que la tasa de interés fuera más baja. Okay. Ese movimiento nos podía dejar un ahorro hasta de 100 millones de pesos. ¿Cómo fregados vas a decir que no? Ajá. O sea, son 100 millones de ahorro para el Estado. En un análisis que se hizo, no era exacto, porque finalmente apenas estaban estudiando la posibilidad de lograr esa tasa. Okay. Una vez que estuviera autorizado, ahí lo que hicimos es, nomás nos dan un informe finalmente cuál tasa se consiguió. Fíjate que aquí en México nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. No estamos, con excepción de unas muy pocas empresas. Hay una empresa ahorita nueva, espero no salirme mucho del tema, hay una empresa que se llama Yo Te Presto, okay, que es una compañía donde por una aplicación tú puedes solicitar crédito, okay, y mucha gente lo que hace es solicita créditos ahí con ellos para pagar otro crédito y lo agarras con una tasa más baja y es refinanciar tu deuda. Okay. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, eso es el pan de cada día, porque mucha gente refinancia sus propias casas, el crédito de tu propia casa. La gente lo hace a veces ni siquiera por agarrar un crédito más bajo, a veces nomás por agarrar más dinero, y te vuelven a prestar sobre la misma propiedad. Entonces aquí sí nos falta un poquito más de conocimientos financieros
pero cuando tú se lo sabes explicar a la gente, pues es mucho más sencillo. En este caso te decía, eran hasta 100 millones los que se podían ahorrar para el Estado. Entonces sí tienes que ver los beneficios y esos beneficios explicárselos a la sociedad. Sí, y de hecho, como ahorita tú lo mencionas, es que a veces hay una narrativa, ¿no? Que dicen, deuda, corrupción, se lo va a robar y se va a deshacer dinero, ¿no? O la otra parte, ¿no? Que por ejemplo dicen unos, no hay que endeudarse porque endeudarse es malo, pero tomas decisiones que a la larga te provoca el tener que llegar a un punto de endeudamiento. Entonces dices, falta esa cultura, pero si hiciera o si se necesitara más esa parte de cultura, ¿no crees que también tuviera que llevar compaginado esa parte de cultura el hecho de que tengamos confianza de nuestros gobernantes o de quienes toman las decisiones, de que el político deje de ser una persona que veamos con desconfianza? ¿No crees que también eso sí, lleva parte de, no? Porque es junto con pegado. Porque si no, con eso nada más la culpa seríamos de nosotros los ciudadanos que no tenemos esa cultura, pero... Sí, mira, el tema de la deuda es un tema que, insisto, mucha gente se asusta, pero yo lo platico a veces con personas de forma muy sencilla. Revisa cómo está la administración de tu persona o de tu casa, cuánto ganas, cuánto gastas, cómo distribuyes. Si tú traes una buena organización ahí, bueno, el municipio, el estado o el país es lo mismo pero es más grande. Okay. Es exactamente lo mismo pero es más grande. Entonces, las deudas no necesariamente son malas. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde creo que es el talón de Aquiles, es en el gasto público. Okay. Si la deuda es para algo bueno, no tiene nada de malo si está dentro de los márgenes que puedes manejar como deuda. Si realmente lo vas a gastar en puras cosas que no son las necesidades, no son las prioridades de ese momento, entonces sí está complicado. Okay. Y creo que ahí es donde estamos mal, y en estos últimos años creo que vamos peor, porque duramos como sociedad muchos años peleando por temas de transparencia, y en los últimos 3 años creo que hemos dado reversa en el tema de transparencia. Entonces sí es la parte más delicada, que como sociedad claro que tenemos que tener ojos en el gasto público. La deuda es una cosa, pero el gasto, que es lo más importante, ¿en qué se está gastando? ¿Qué se está gastando el día a día? Porque a lo mejor no tienen necesidad de caer a deuda, no tienen, eso sería lo ideal, que ningún gobierno tuviera la necesidad de llegar a deuda, ¿no? Pero ¿cómo le harías? ¿Tú cómo le harías? A ver, Crispín, ¿alguna idea que tú tengas de cómo hacer más transparente o que estemos más conscientes de qué se está haciendo con el dinero? Bueno, ahorita el tema es de que lo que necesitamos desde el Congreso, y primero como sociedad nos tiene que interesar. Ese sería lo primero, que te interese. Realmente formamos parte de esta sociedad y pues debemos demostrar un poquito más de interés en los temas de gobierno, porque es nuestro gobierno. No es el de otro país, es el del nuestro, es nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Entonces pues habrá que involucrarse un poquito más como sociedad. Okay. Segundo, bueno, ya se han creado varios organismos para obligar al gobierno a ser más transparentes. Okay. ¿Qué necesitamos entonces desde el Congreso? Apretar para que esa transparencia realmente se dé. Okay. Porque finalmente yo creo que ahí está mucho de las curas que puede haber. Entre más transparencia, menos cosas menos corruptas corrupción puede haber, menos corrupción tiene que haber. Pero a veces se dice fácil, ¿no, Crispín? O sea, es sencillo cuando uno está del otro lado de los toros, ¿no? Del otro lado de la barrera, que dice, oye, pues no está tan difícil. Pero cuando estás ahí y tienes que tomar decisiones, como te ha tocado a ti, Crispín, al final dice uno, pues es que
no hay voluntad de las demás personas, no hay voluntad de los demás personajes, existe esa, se puede decir, esa idea o ese sentimiento social de que los gobernantes pues simplemente van ahí a enriquecerse y entonces olvidan sus orígenes o quienes los llevaron al poder. No hablo que sea tu caso, pero hay muchos casos de que llegan políticos, entran con una mano por dentro, otra por detrás y salen con los grandes ricos y empresarios de Colima, ¿no? ¿Cómo poder decir, tú en el caso tú que vas a estar en esta ocasión como diputado, en un escenario, como ya lo decíamos, del contexto de un nuevo gobierno, un gobierno que se dice que viene con la idea de ser honesto, el tema de la austeridad, el tema de la transparencia, del cero corrupción, un gobierno que trae esa, entre comillas, esa postura, pero que en los hechos hemos visto como el presidente de la República pues es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, vemos que dice una cosa y es otra, y un día amanece diciendo algo y el día siguiente dice otra cosa, y entonces la idea o el ideario que tiene la ciudadanía sobre los gobiernos, pues entonces se empieza a perder sentido, ¿no? ¿Cómo reivindicarse el político de hoy, Crispín? O sea, ¿cómo reivindicarlo? ¿Cómo yo poder decir, Crispín, diputado del PAN, es una persona que hace bien las cosas, ¿no? Cuando yo te puedo decir en este momento, no, es que es la mafia del PRIAN, eres parte de la mafia del PRIAN, ¿no? O qué hacía Crispín cuando Peña Nieto se robaba el dinero, o cuando Calderón hizo la guerra, o sea... Hacía bailes, yo. No digo, eso me dedicaba, pues, pero yo hacía bailes. Bueno, exacto, o sea, ¿cómo entonces quitar esa estela a tu alrededor de que eres una persona que de alguna u otra manera pues no está inmiscuida en esa temática, pero de todos modos te cargan a ti el muertito, ¿no, Crispín? ¿Cómo hacerle? Mira, son tiempos bien complicados, pero la sociedad es, te decía, importante que se involucre un poquito más, pero consciente. Hoy en día tenemos las redes sociales que permiten que exista una comunicación muy rápida, muy amplia, puedes llegar a más gente, dar un mensaje, pero por otro lado también permite que mucha gente ataque desde atrás de un teléfono, desde atrás de una computadora, y que estén inventando cosas de unos y de otros. Okay. Voy a decir algo triste, fuerte, feo, pero luego dicen es que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Yo les decía, y lo platico así con muchos, a ver, la diferencia del gobernador, el presidente municipal, con cualquiera de nosotros, pues la diferencia es el cargo que tiene, pero es un vecino, sí, igual que cualquiera de nosotros, como persona, con defectos y con virtudes, con alguna preparación especial, igual o distinta a la de cualquiera de nosotros, pero finalmente es una persona más. Sí, pero ese es un vecino tuyo, pero que cuando llega el político ya luego se va al Altozano, ¿no? Okay. Y ya no tú no eres de esos, ¿verdad? No, para nada. Pero entonces, ¿cómo me lo explicas esa parte del vecino? Afortunadamente, digo, Colima somos un estado chico donde, la verdad, digo, todos nos conocemos, sí, entonces es bien fácil escarbarle a ver quién es, de quién es hijo, dónde ha vivido, y es bien fácil, ¿no? Pero claro que, digo, eso es un tema triste, pero a lo que voy ahorita, digo, en términos generales, es que entre más atacas, por un lado, digo, nomás para terminar la otra idea, entre más atacan ahorita al político, que definitivamente la imagen está por los suelos, eso hace que menos gente quiera participar. Okay. Entonces, si hacemos que menos gente quiera participar, pues ahora sí
que como dicen muchos, pues ahí está el menos peor, voy a votar por el menos peor, no por el mejor. Entonces, debemos de generar ciertas confianzas para invitar a buenas personas, buenos ciudadanos, a que formen parte de esto que muchas veces, y debería de ser más que carrera, a lo mejor temporal, para darle oportunidad a unos, a otros y a otros, ¿no? Que por mucho tiempo el PAN eso fue, ¿no? Sí, así es. Pero definitivamente, digo, debe tener uno primero moral, porque yo les digo, yo me acuerdo como empresario, llegué a hacer muchos tratos con mucha gente. Ajá. Que luego la desconfianza, a veces algunos tratos que hacíamos pues no era por poquito, como representante artístico, luego se han dado casos que el artista no llega, y entonces pues luego cuando hacía tratos yo le decía, bueno, y sí es cierto, ¿no? A ver, yo vivo muy a gusto en Colima, que no puedo hacer una daga porque entonces pues, me tengo que pelar, pues ya no voy a vivir a gusto, ya no puedo andar caminando por cualquiera de las calles saludando a gente si tengo que esconderme, me le escondo nomás a Coppel. No, es parte de lo importante que debemos de ser cuando ocupas un cargo público. A mí me enseñaron desde el primer cargo que ocupé que los escritorios eran prestados, y me quedó bien claro, el escritorio es prestado. ¿Qué quiere decir? Yo vengo aquí de pasadita, y así como de pasadita, pues yo sé que si nomás voy a estar aquí de pasadita, pues cómo quiero estar con los demás después, quiero estar bien o quiero estar mal. Así es que eso, digo, me ha ayudado para que ni se me suba ni nada, porque es una pasadita. Sí, ¿verdad? Y hay muchos que llegan ahí, hijo de la... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo siempre digo, en la posición en la que estoy, entre más gente pueda ayudar, mejor, porque nomás va a estar una pasadita, ¿no? Y eso te permite poder estar con la cara en alto donde quiera que andes, aquí y allá, ¿no? Sabiendo que ayudaste a mucha gente, pero definitivamente la imagen del político está por los suelos. Y entonces en ese sentido, Crispín, como está esa imagen, y como ahorita tú lo planteabas, el PAN fue un partido que hacía eso, ¿no? Que buscaba sumar a mucha gente de la sociedad civil, participar. Tú eres un ejemplo de eso. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Qué crees que le haya pasado al PAN que ahora ha dejado de ser ese espacio donde la gente de la sociedad civil lo viera como una opción? ¿Qué crees que esté pasando? Mira, bueno, dos cosas. La primera, hubo un tiempo en que muchos funcionarios que se invitaron de la sociedad terminaban yéndose a otros partidos o terminaban distanciados del PAN, y entonces eso ha hecho que algunos actores en el partido luego dicen, oye, pues vamos mejor buscando gente interna. Y hubo unos años en que estuvo un poquito frenado el tema de la inclusión, el tema de la afiliación partidista. Sí. Sin embargo, digo, siempre se ha dado y seguimos todavía con la apertura de invitar a más gente. De hecho, nuestro presidente nacional, ahorita Marco Cortés, lo primero que hizo, se vino la pandemia que nos frenó poquito, pero fue una apertura para invitar a toda la gente que quiera participar en el partido. Porque tú llegas por el partido en esta ocasión, a diferencia de tu primera experiencia en el Congreso, llegas por el partido, que significa que es por la votación que tuvo el partido, y la votación que tuvo esta ocasión el PAN ha sido de las más bajas en los últimos 30 años, ¿verdad? Era algo que más o menos se veía venir por dos razones. Primero es que como íbamos en coalición, los votos que tuviéramos se iban a dividir entre los partidos que formamos parte de la coalición, pero por otro lado, eran 11 partidos, o sea, eran 11 partidos, o sea, yo no sé, eso siempre... Se diluyó mucho el voto. Demasiado, o sea, demasiado.
yo no sé si es lo que más le convenga a la sociedad, tener muchas cartas o no tantas, yo no sé. Estoy a favor de la participación ciudadana, pero entre tantos, yo no sé. Y luego la gente los veía a la América y a los Chivas juntos, abrazados, también como que provocó algún cierto... Mira, eso fue una situación un poquito distinta. Yo les platicaba en algunos lugares, a ver, pues yo puedo tener un vecino con quien no me hablo, tengo diferencias, pero si en la colonia se presenta una emergencia, imagínate, se está quemando una casa, la casa del otro lado, y se está quemando, y de ahí viene la del vecino, y de ahí sigue la mía. Yo creo que si yo llego a ayudarle, pues no va a decir el vecino, hazte para allá, yo no te hablo. A ver, es una emergencia ahorita, entre todos vamos apagando este fuego. ¿Qué es una emergencia? Eso es nuestra visión. Ahorita el país está en una emergencia, por lo tanto, vente, luego arreglamos nuestras diferencias, pero ahorita México necesita una oposición. Yo les digo... ¿Qué oposición? A ver, Crispín, ¿qué oposición necesita? Bueno, ¿cómo la ves tú? ¿Qué necesitaría? Mira, lo primero que te digo, la historia no de México, la del mundo. La del mundo nos dice que tanto poder concentrado en una persona nunca ha terminado bien. Definitivo. Entonces, ¿por qué ahorita todo iba a salir de maravilla? Espérame. No, y con el día a día vemos las incoherencias que hay y todo. Claro que los últimos años de gobierno han sido complicados, muy complicados para el país. Ha habido malos gobernantes, una crisis política, claro que sí, y a lo mejor en esa desesperación de la sociedad, y luego si les dicen las palabras bonitas, las palabras que la gente quiere escuchar, pues la gente votó por esa esperanza, que ya vimos que esa esperanza ha traído más muertos que los gobernantes anteriores, ha traído más pobreza que los gobernantes anteriores, Así están los datos. Otros datos, más opacidad en gasto que los gobiernos anteriores. Entonces, bueno, si esa es la esperanza, claro que hace falta una oposición, definitivamente, y eso fue lo que vimos, y eso fue lo que le presentamos a la sociedad, una oposición unida, pues para hacer un contrapeso. Pero por eso mi pregunta, Crispín, ¿pero qué oposición? O sea, la oposición a que de lo que ha representado los gobiernos del PRI, una oposición que ha representado los gobiernos del PAN, o realmente estamos buscando otra tercera vía. O sea, ¿cómo es poderlo ofrecer a la población? Porque cuando a la gente le dices, oye, es que yo soy la oposición ahorita al gobierno que está concentrando todo el poder, que está actuando de manera dictatorial, pero me presento con mis antecedentes y los personajes que me anteceden, pues imagínate un Peña Nieto, un Felipe Calderón, un Vicente Fox, un Ernesto Zedillo, un José López Portillo, un Carlos Salinas. Entonces a la gente como que dice, bueno, ¿qué opción me das? ¿No? Pues no me estás diciendo algo que yo diga, oye, estaría mucho más chingón, ¿verdad? A lo mejor hasta lo cuestionaría en esa parte, como dicen muchos. No, pues de a que estén los del PRI o los del PAN, pues mejor que se quede el loco de Morena. Bueno, pero aquí... ¿Pero cómo lo plantearías entonces? ¿Cuál sería ese planteamiento que harías? Vamos partiendo de una cosa. A ver. Primero, nos han hecho ver, al menos, voy a defender un poquito a mi partido, nos han hecho ver como los malos de la película, y nos han hecho ver como todo lo malo que ha sucedido. A ver, no. La primera diferencia de los últimos años, a lo mejor a muchos años anteriores, no sé, es la comunicación. ¿Por qué? Porque bueno, ya ahora, y la transparencia, porque ahora te das cuenta de cosas que antes no lo podías saber. Sin embargo, a ver,
los gobiernos no han sido tan malos como este gobierno lo quiere dibujar. Por ejemplo, a ver, la guerra contra el crimen que inició Felipe Calderón y que trajo tantos muertos al país. Si lo comparamos, bueno, que ahorita ya no, lo superó. Superaron en muertos y ahorita no se meten con ellos, los dejan sin bronca. Ajá. Sin bronca. A ver, ahorita que le digan a la gente no me quiero salir del estado de Colima, pero ahí están ahorita como la gente está huyendo de algunos pueblos porque el gobierno no se quiere involucrar con ellos. Espérame, sí. Van a preferir eso o un gobierno de Calderón que le topó. Sí. Trajo consecuencias, sí trajo consecuencias, pero le topó. A ver, a un gobierno donde para empezar se creó el Seguro Popular. Vicente Fox. Ajá, y que ahorita ¿qué tenemos? Nada. O sea, nada. Quitamos el Seguro Popular por a ver qué se nos ocurre porque no traían un plan. Ahorita están peor que como estábamos. Ok, en educación. Sí. Fue con Vicente Fox cuando se hizo obligatoria la secundaria y se dieron los libros de secundaria gratuitos para todos. A mí todavía me tocó que mis papás me los tuvieron que pagar porque no te daban los libros en secundaria. La inversión en infraestructura, en carretera, en construcción de vivienda. En los 12 años del PAN se dieron más créditos y más construcción de vivienda que en 70 años anteriores. Pero nada más le hacen ver todo lo malo. No. Ahorita, ¿por qué se puede hablar del presidente y de los errores del presidente? Porque fue con Fox cuando se despenalizó, porque antes eso era prohibido. Entonces, claro que muchas cosas se hicieron, insisto, temas de transparencia. Entonces, no. Digo, no fue ese gobierno malísimo que nos han hecho ver, no es cierto. Y lo otro, que como partido sí decimos, a ver, una cosa es la institución y otra cosa muy distinta son cada personaje o cada persona. Si yo cometo un error, lo cometerá Crispín Guerra, pero no lo cometerá el PAN. Okay. Y sí hay que hacer una gran diferencia. México somos todos. Sí. Y si hay un delincuente, si hay un violador, él no me representa, él no es México. Claro. Esa es lo mismo que podemos decir ahorita, ¿no? Entonces, no, yo creo que el partido ha dado y todavía tiene mucho que aportar para México, mucho. Pero luego nos quieren encajonar con esas acciones que a lo mejor no dieron o los mejores resultados o los errores de uno o dos gobernantes o unos cuantos. Sí. Entonces, los errores tienen nombre y apellido y también ahí pues cada quien tiene que ser responsable de sus acciones y en eso siempre lo hemos sido así. Como en este caso, Crispín Guerra tiene su nombre y su apellido. Así es. Y como dices, si haces bien las cosas, pues al final de cuentas termina siendo un referente para el Partido Acción Nacional. Y si la cago, y si la riegas eres tú. Así es como lo estás planteando. En ese caso, pues la responsabilidad se vuelve doble, ¿no? Así es. Se vuelve doble la responsabilidad. Pero entonces, ¿cuál será ese Crispín Guerra que veremos en esta legislatura? En un escenario donde estarán serán tres si nombramos a Paco Rodríguez como si fuera panista ya, ¿verdad? Porque luego a veces ya se afilió al PAN. A veces Paco me sale con que es muy izquierda y que la izquierda y luego me sale con que Paco ya se afilió al PAN, por lo tanto es panista, y Fernanda Salazar y tú. ¿Cómo va a actuar Crispín Guerra en el Congreso con esos, en un contexto de tres diputados del PAN, un gobierno por primera vez de oposición al PRI, en este caso va a ser Morena? ¿Cuál será ese Crispín Guerra que vamos a ver? Bueno, primero que nada, somos colimotes, como colimenses, lo importante es Colima.
Yo quiero que le vaya bien a Colima, porque que le vaya bien a Colima es que nos vaya bien a todos, incluyéndome. Entonces, estamos para sumar a lo que sea por el bien de Colima. Pero también, como una oposición responsable, tendremos que señalar todas las cosas que creemos o que veamos, pues, que van por un camino equivocado. Eso por un lado. Por otro lado, digo, al igual que la vez pasada, buscaré en todo momento la mayor comunicación y cercanía con la población, que es lo que lo alimenta a uno, ¿no? Para pues empalentarte, ¿no? En realidad, pues allá acá me respaldan, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa comunicación. De repente, como diputado, trae uno el gran problema, como lo mencioné hace rato, que la gente no sabe cuál es tu verdadera función. Y tu función es legislar, es gestionar, pero hay gente que cree que tu chamba es repartir dinero. y ahí de repente es donde a veces se complica. Siempre hemos buscado la forma de poder ayudar a las personas, sin embargo, bueno, pues nosotros no manejamos presupuesto, no es la función de un diputado andar regalando dinero. Sí. Entonces, pero, insisto, buscaré las formas de poder ser un digno representante de la gente. Pero ¿cómo es ser ese representante? Porque ahorita pareces ya político de esos de los ya años. Sí, ya le hallaste, Crispina. A ver, no, dime, o sea, ¿cómo actuar un diputado? ¿Cómo poder hacer esa referencia de decir, bueno, pues por lo menos es diferente, ¿no? O por lo menos está actuando distinto, o por lo menos está enfrentando una condición distinta a lo que estamos viviendo. ¿Qué hacer si sabemos que el Congreso con 13 votos tienes aprobado un presupuesto, con 17 votos tienes una mayoría calificada que te permite hacer y deshacer hasta cambiar la constitución local? ¿El PAN en dónde va a jugar? Por ejemplo, vemos a nivel nacional una Cámara de Diputados donde hace unos días Riul y Julia dieron unos pronunciamientos muy fuertes en tribuna. Pero ves el actuar de los partidos del PRI y del PAN poniéndose de acuerdo con los de Morena para darle transición a la gobernabilidad ahí en la Cámara. Aquí el PAN, vamos a ver a un PAN como verdadera oposición, como podríamos decir férrea, totalmente distante a una postura que podamos decir Morena representa el polo opuesto ideológicamente de lo que representa el PAN, ¿no? O sea, la fundación de... En discurso. Sí, o ideológicamente, porque el PAN, pues de alguna otra forma, es un partido que se formó dentro del ala de la derecha, de la conservadora, y la izquierda de este país, pues representa esa ala, ¿no? Ideológica. Pero, a ver, o sea, ¿cómo vamos a verte, Crispina, en la Cámara, aquí en el Congreso? O sea, ¿cómo vamos a verte hacer pronunciamientos en tribuna representando a esto, como tú bien lo dices, al Partido de Acción Nacional, a la oposición? Mira, el hecho de ser oposición no es que estamos en contra de todo lo que hagan, no. Claro que no. Vladimir así nos enseñó. Vladimir Parra, ¿te acuerdas? Así nos enseñó que eso era ser oposición. No, de ninguna manera. Oposición es estar en contra de todo, pero si no estamos en contra del mundo, okay. Como te mencioné hace rato, claro que queremos que a Colima le vaya bien, y vamos a aportar todo lo que a nuestro alcance esté para que le vaya bien. Y voy a hacer unos comparativos, no puedo decir exactamente temas en Colima porque pues apenas vamos a entrar, okay. Pero a ver, el presidente a nivel nacional hizo la propuesta de la Guardia Nacional. El proyecto pintaba para que esto fuera en beneficio de la sociedad,
para que fuera en beneficio de México. ¿Qué hizo el PAN? A ver, no estamos de acuerdo en esto, o en esto y en esto, pero en términos generales, Adelante. Sí, adelante, por si es a favor de México, claro, y se aprobó. Lo mismo digo, nosotros seguramente vamos a coincidir en algunas cosas, porque pues tampoco se trata de descubrir el hilo negro. Claro que muchos cambios se tienen que hacer, porque son tiempos distintos. No, y en eso que acabas de decir ahorita se me viene a la mente, tienes razón en esa parte, porque va a haber muchas cosas en las que pudieran coincidir con Indira, porque cuando aún ella todavía no nacía, ya había gente del PAN luchando por lo que ella ahorita logró, ¿no? De la alternancia. Así es. O sea, tendría más méritos por decir el PAN en ese tema de la búsqueda de la alternancia en el Estado, ¿no? Pero ¿cómo encontrar esas coincidencias, Crispín? Se van a ir dando, digo, finalmente se van a ir dando. De forma personal yo te puedo decir, yo nada más, para mí, porque el tema de la 4T, hablan ellos mucho de austeridad, para mí, y es a título personal, digo, para mí ahorrar no es lo mismo que ser eficiente. Claro, por Entonces, supuesto. a ver, no es nomás recortar por recortar, se trata de hacer un buen trabajo. Entonces, claro que los tiempos nos obligan a hacer las cosas de formas distintas. ¿Qué podremos y estaremos defendiendo? A ver, hacer las cosas distintas no quiere decir que eches abajo lo que se está haciendo bien. Busca cómo mejorarlo, pero no eches abajo, que es lo que pasó con el Seguro Popular. Pues algo que estaba mejor de como estaba antes, lo echaron abajo por un plan que ni siquiera traían bien armado. Entonces, a ver, pues en eso claro que siempre vamos a estar en contra. Muy de izquierda el gobierno, muy de izquierda, pero lo primero que impulsaron fue el Tratado de Libre Comercio, que es de derecha. Sí, entonces, sí. A ver, entonces te digo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Yo estoy a favor y yo creo en que la forma de generar riqueza y de que la población pueda salir adelante es con generación de empleo, y la generación de empleo se da con inversión, y estamos hablando de inversión privada, regalando dinero a través de los programas sociales. No hay un país que van a sacar de la pobreza. Claro. Jamás van a sacar de la pobreza con programas sociales. No, vamos buscando realmente resolver generando empleos. Entonces, ¿qué me planteas? Si nos vas a plantear cómo buscar inversión, cómo generar certeza para inversiones, para generar empleos, cómo generar más oportunidades para los colimenses, claro que vamos a estar a favor. En eso podemos coincidir. Yo creo que hay muchas cosas en las que podemos coincidir, y eso va a ser lo más importante. Y definitivamente a las cosas en las que no estemos de acuerdo, pues estaremos topándole hasta donde sea nuestro alcance, porque si por algo logran ellos avanzar con una mayoría y que pueden sacar algo, pues lo estaremos señalando. Sin embargo, pues hasta donde nos permita, porque pues recordemos que es parte de la democracia. Ok. Y Crispín, y haciendo referencia a eso, el partido, ¿qué te dice a ti? Ya te acaban de nombrar, ¿no? Ya coordinador de la fracción del PAN en el Congreso. Pero, no me han nombrado. Bueno, pero hay rumores, yo pero todo indica que he comentado, mientras no sea oficial, yo no puedo decir nada. Pero bueno, al final de cuentas, vas a ser el coordinador, y si no te han dicho, en los próximos días te van a decir, no te preocupes, eso tenlo por seguro. Pero entonces, ustedes representan un grupo político al interior del PAN, que como tú también lo comentabas, Riul, Julia, tú, que son amigos y que de alguna u otra manera siempre han jugado juntos al interior del PAN. Y tenemos a Beto Partida también, que es de síndico. Beto Partida, que está de síndico, el buen Beto, amigo. Pero, ¿qué planes tienen ustedes para el PAN? Porque
los otros grupos políticos al interior del PAN pues han quedado desdibujados, de muy baja representatividad, han quedado relegados, y al final de cuentas ustedes son la cara al frente del Partido Acción Nacional. ¿Qué sigue para el PAN? O sea, ahorita están viviendo una disputa interna de la dirigencia nacional, donde está Marco Cortés queriendo reelegirse, pero aquí en Colima, ¿qué necesitan hacer? Porque tienen que hacer algo, porque los resultados que obtuvieron en esta pasada elección, aunque se ganaron algunos distritos, se ganaron los datos claros, así si los delimitamos claramente cuántos votos tuvo el PAN, pues la verdad las cosas no están muy bien, ¿no? Algo hay que hacer. Hay mucho trabajo por hacer, definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, el tema de los grupos al interior, más que nada, bueno, pues son coincidencias, círculos con quien se tiene mejor comunicación, y de alguna manera se ha coincidido pues para apoyar proyectos. Sin embargo, bueno, todos somos el PAN, y de alguna manera pues no. Pero se han estado yendo. Bueno, los que se van, eso es otra cosa. No, por eso. Digo, los que se van ahí sobre eso. Hay una crisis en el PAN, liderazgos importantes se han ido, exalcaldes, exdiputados, o sea, se han ido. Algo tienen que hacer, Crispín, o sea, y la responsabilidad la tienen ahorita ustedes, porque de alguna u otra manera tú, Julia y Riul, pues son los que se puede decir que tienen una responsabilidad mayor, un encargo mayor, y que los obliga a la responsabilidad está en ustedes, para que luego no van a decir, no, es que los otros grupos no nos dejan. ¿Que no han pensado algo al respecto sobre qué hacer, o cómo reformular, o cómo poder volver a hacer ese partido que hace escasos 6 años fue la primera fuerza política en el estado? Hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. El cambio de la dirigencia estatal se va a realizar el próximo año, debía ser este año, pero por el tema de la elección extraordinaria de Tecomán se mueve para los primeros meses del próximo año. En esta ocasión viene acotado para que vaya encabezado por mujer, entonces ya nos limita a que solamente a que las panistas puedan participar. Ya pegó el género también, sí, ahí. Ya nos dieron, órale. Pero definitivamente digo, hay cuadros, tenemos ahí muchas mujeres valiosas con quien tendremos que trabajar muy, muy de la mano. Efectivamente, dices, nosotros de alguna manera, por traer los cargos a lo mejor más grandes, pues traemos esa responsabilidad y vamos a hacer la cara del PAN ante la sociedad. Y sí, hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucho trabajo que hacer al interior. Al exterior, primero va a depender mucho del trabajo que tengamos nosotros, nuestro actuar, y sobre todo pues que siga mucho la comunicación, ¿no? Si hay algo que nos caracteriza a la mayoría, es de tener mucha comunicación con la sociedad, y eso es lo que muchas veces la gente reclama, ¿no? Que luego no te le puedes acercar a tu gobernante, ¿no? Que es un bronco, no. Eso es algo, digo, de lo importante, y que debemos de nunca perder de vista, ¿no? Y por otro lado, claro que hay mucho trabajo que hay que hacer al interior del partido, invitar jóvenes sobre todo, ocupamos nuevos cuadros, sí. Hay mucha gente valiosa, pero aún tenemos que hacer el partido más fuerte. Sí, digo, no podemos negar los números que ahí están, y hablan por sí solos, como tú dices. Como te mencionaba, por el hecho de la coalición, digo, hay cosas que más o menos se veían venir. Lo otro es, bueno, 11 partidos, entonces pues todo esto iba a dar resultados bajos, pero a lo mejor pues no debieron haber sido tan bajos, ¿sabes? Sí. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, a nivel nacional, si lo vemos desde ese punto de vista, pues somos la oposición más grande. Entonces
O sea, al PAN le va mejor estando solo que mal acompañado. O sea, en términos generales. Hay que ir preparando el terreno para los próximos 3 años, pero definitivamente desde la trinchera que nos toca ahorita tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde. Y si somos poquitos, pues tendremos que trabajar el doble o el triple. Ok, Crispín, pues muchísimas gracias. Ya se nos pasó aquí la hora platicando y conversando muy a gusto. Y es un gusto pues que hayas aceptado participar aquí en este podcast que estamos realizando con la intención de dialogar, de platicar y de intercambiar puntos de vista, el hecho de debatir ideas y de debatir posturas que de alguna u otra forma terminan creando conciencia y ciudadanizando a la ciudadanía para de alguna u otra manera tener mejores gobiernos y mejores gobernantes. ¿Algo que quieras más comentar? No, al contrario, Pedro, agradecerte la invitación y pues cuando gustes me vuelves a invitar. Estamos aplazados, ya que entres de diputado, a ver si luego no eres de esos que ya no contesta el teléfono. No, que para ya... nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Crispín. Gracias. Nos despedimos. Y estén al pendiente para otras emisiones más de este podcast de Despierta Colima. Hasta la próxima.